Necesitamos palabra del Señor, necesitamos que Dios hable a nuestro corazón y necesitamos que su presencia, su Espíritu Santo fortalezca y riegue cada día con su palabra en la vida espiritual que Dios quiere darnos a nosotros. Damos gracias al Señor por la disposición de mi hermano Alberto y de Carlos por haber asumido este compromiso tan importante de la palabra del Señor. Dios está preocupado de que la palabra del Señor llegue a nosotros. Si nosotros no enseñamos sana doctrina, el error y el enemigo podría colocar alguna doctrina equivocada. Así que vamos a ir con esto. Damos gracias al Señor por esto. Los estudios bíblicos, ustedes saben, un martes va a estar nuestro hermano Alberto, otro martes Carlos, y la idea es entregar doctrina bíblica. La palabra del Señor. No le tengan ningún temor a lo que es teología, porque teología significa conocer a Dios, estudiar lo que está referente a Dios, y doctrina es enseñanza. Por tanto, necesitamos la enseñanza de Dios. Si no estudiamos doctrina bíblica, estamos expuestos al error, a la herejía. La herejía significa enseñanza falsa. El Señor dice que la palabra de Dios more en abundancia en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo le decía a Tito en su tiempo: por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese anciano en cada ciudad. La idea era enseñar el Evangelio, enseñar la palabra del Señor, porque esa es la idea de Dios, enseñar la palabra de Dios, predicar y enseñarla. Entonces colocó allí maestros, ancianos, para que enseñaran la palabra de Dios a los hermanos allí en la isla de Creta. La doctrina bíblica, a diferencia de otras doctrinas, no es teoría muerta. Es una palabra de Dios que puede aplicarse a todas las circunstancias de la vida. Hasta en los peores momentos nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios y esa palabra de Dios la aplicamos. De eso se trata de la doctrina cristiana, aplicar esta palabra del Señor. Lo que se enseña como doctrina tiene una aplicación práctica. Siempre, en todos los casos. Ejemplo, si enseñamos respecto a Dios a través de la enseñanza, conocemos cómo es este Dios poderoso, porque otros pueblos también tienen sus propios dioses falsos, por cierto, pero la Biblia nos da, o el Dios verdadero, nos da revelación de ese Dios verdadero. Entonces, conocemos quién es este Dios. Es un Dios personal, un Dios que se comunica con cada uno de nosotros, un Dios que está atento a nuestro clamor. Cuando oramos, el Señor siempre nos escucha. Este es nuestro Dios, el Dios de la Biblia. Entonces, aprendemos sobre eso. Eso es doctrina. Pero la doctrina bíblica también se aplica. Entonces, ¿cuál sería la aplicación respecto a Dios? Conocerlo en la experiencia de la conversión, conocerlo en la experiencia diaria de escucharle. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice a nuestro corazón? ¿Qué dice el Espíritu Santo? En la experiencia de la santificación y todo lo demás. La santificación también es una doctrina que nosotros aprendemos, pero también es una experiencia que tenemos que vivir como cristianos. La conversión es una doctrina que nosotros aprendemos, pero también es una experiencia que nos convertimos al Señor, no volvemos enteramente al Señor. Y así cada cosa que se enseña, la Biblia es la palabra del Señor, y a través de doctrina entendemos que la Biblia es la palabra de Dios. No solamente contiene algo de la palabra, sino la Biblia es la palabra de Dios. Pero ¿cómo aplicamos esto? Entonces leemos la Escritura, la creemos y empezamos a ver esas cosas que Dios dijo y que son verdaderamente ciertas porque se cumplen, porque están escritas en la Biblia. Así que nuestra doctrina está relacionada con la experiencia, con que nosotros podamos también poner por obra esta palabra y esta enseñanza. Así que qué bueno que el Señor nos ha dado estos martes para que usted escuche al hermano Alberto, escuche a Carlos ahí y vaya instruyéndose en el libro, este santo libro de Dios que tiene tantas maravillas en las cuales nosotros podemos vivir totalmente confiados en el Señor. Hoy día voy a traer un texto de la Escritura porque quisiera hablarle
de la idea de no apartarse por nada de este Dios, ni siquiera un par de centímetros alejarnos del Señor, sino todo lo contrario, como el tiempo se acerca, el tiempo de mi partida se acerca, yo tengo que estar más cerca del Señor, el tiempo en la partida es suya. Usted podrá decir, pero si tengo 30, tengo 25 años, sí, está bien, no importa, pero cada día que pasa, usted se va a estar acercando más y más al día en que va a estar cara a cara con el Señor, y para esto necesita estar cerca del Señor hoy día más que nunca, cada día más cerca del Señor, buscar al Señor con todo el corazón. Así que eso quisiera hablar con usted, y también por la fe, porque la fe nos acerca a Dios. Con la fe nosotros tomamos esas promesas, esas bendiciones que el Señor nos da. Así que por tanto de eso quiero hablar, sobre que no conviene que ninguno de nosotros se nos quede atrás. No conviene que yo me quede atrás, ni que usted, hermano, se quede atrás. Busque a Dios con todo el corazón. No vaya a ser que algún día va a pensar, en algún día yo fui cristiano, en algún día yo fui evangélico, y ahora no. Bueno, de ninguna manera. El desafío de Dios es que nosotros permanezcamos fieles hasta el final. Así que les voy a invitar a abrir sus Biblias. Hay solamente un versículo ahí en Hebreos capítulo 3:12. Dice la palabra del Señor ahí en la Biblia, Reina Valera, dice 3:12, dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Hay otra versión que dice lo mismo, pero de esta manera dice: cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo, que se aparte del Dios viviente. Hebreos 3:12. La preocupación nuestra, como de cada pastor, de cada hermano que ama al Señor, ha sido siempre fortalecer la fe del otro hermano, de cualquiera de los hermanos, fortalecer la fe de los hermanos de la iglesia. Entonces, la preocupación constante mía, y ya también se la he transmitido a los hermanos que nos ayudan en el ministerio, es fortalecer la fe de los hermanos y la relación que ellos tengan con el Señor y también con los demás hermanos, para que avancen y perseveren siempre en el Señor y nunca se alejen del Señor. Sobre eso quisiera hablar, así que vamos a ir hablando respecto a la fe. ¿Qué es la fe? La fe es algo que Dios ha dado, que viene de Dios, es esa certeza que viene del Señor, que Él plantó en nuestros corazones, que se produce al haber usted creído en el Señor, y en la palabra del Señor se produjo la fe. Y esa fe es algo espiritual que usted le sostiene, que usted le hace avanzar. Cada día por la fe hace ver las maravillas del Señor. A través de la fe usted alcanza el trono de la gracia con sus peticiones, le pide al Señor y usted sabe que el Señor siempre le escucha. Entonces aplica la fe a los asuntos prácticos de la vida cristiana. No está pensando en algo tan elevado allá en las nubes, en una religión tan extrema, tan bonita, sino está pensando que esta fe que Dios le dio le alcanza para tocar el trono de la gracia y pedir el oportuno socorro. Esta fe le alcanza para tener a Dios ahí con usted, acercarse a este Dios que le ama, que le sostiene, que le fortalece. Y esta fe, usted la puede aplicar a lo cotidiano, a cualquier cosa de la vida. Esta es real. Esta fe se aplica a lo cotidiano. Por eso puede haber paz en el matrimonio, por eso puede haber un amor creciente en el matrimonio, porque usted aplica la palabra del Señor. Acuérdese de Corintios 13, en que uno ama con ese amor que Dios le ha dado al corazón y no se pone egoísta. El egoísmo es demoníaco, el egoísmo destruye el matrimonio. Así que toda la instancia de la vida usted puede aplicar esta fe. Así que el Señor le bendiga y avancemos sobre esto. Vamos a hablar sobre esta fe que nos conecta con Dios. Y esta fe que viene de Dios, pero que también nos conecta con el Señor. Entonces la fe es esa convicción espiritual que se aplica a lo práctico, a lo cotidiano de la vida. De eso se trata. No hay alguien que piensa que la fe es algo tan bonito en el templo mientras estamos todos los hermanos, y después cuando ya está solo y confinado, ya se le acabó la fe. No, la fe es algo que viene de Dios.
y viene a su corazón y le da fuerza para vivir, porque la fe le transmite esa sustancia, esa realidad del Dios Todopoderoso. Si la fe cristiana implicara solo espiritualidad ahí elevada, ¿cómo resolveríamos nosotros lo cotidiano cuando tenemos que ir a hacer alguna diligencia y no sabemos qué hacer y oramos y el Señor nos dirige qué hacer? La fe se aplica a la toma de decisión y a todo eso, porque esto es práctico. La vida práctica es aplicar la fe en Cristo en todas las cosas de la vida, así que tiene que avanzar en esto. Así que el Señor está en todos estos asuntos, solamente nosotros debemos creerle al Señor. Lo que Dios dice siempre es seguro. Cuando tenemos fe, tenemos nuestra Biblia y sabemos lo que dice ahí, eso es seguro. Seguro porque se cumple, seguro porque el Señor le dice que eche mano a los recursos sobrenaturales, echa mano a la vida eterna, le decía a Timoteo. Así que es necesario que usted también eche mano a todos los recursos espirituales que Dios tiene para que usted los alcance. Lo que Dios dice es seguro. En términos generales, debemos aplicar su palabra en todas las cosas, en aquellas cosas específicas que ocurren. Aplique la palabra del Señor, aplique la fe en el Señor. Por fe, aunque haya circunstancias muy difíciles, aunque estemos complicados, como Carlito está ahí complicado, pero Dios es más poderoso que el COVID, Dios es más poderoso que toda enfermedad, por tanto estamos confiados en el Señor y el Señor es nuestro Dios poderoso y su poder está en medio de nosotros y Él no cambia ni ha cambiado. Así que, bueno, alguien dirá, entonces si hay tanta fe, ¿por qué se enferman? Porque la fe se vino a quedar aquí en esta tierra cuando el hombre, el ser humano pecó, vino la enfermedad, vinieron los cardos ahí en el campo, vino los espinos y vino la muerte. Entonces estamos en esta vida hasta cuando Cristo venga otra vez y nos levante del escenario de esta vida. Vamos a tener enfermedad, vamos a tener muerte, vamos a tener dificultades, alguien va a robar, qué sé yo, cualquier cosa. Claro, el Señor nos va a cuidar, pero en algún momento también el enemigo nos va a hacer alguna mala pasada. Así que en ninguna parte en la Biblia dice que los cristianos no se enferman. Claro que nos enfermamos, claro que morimos, claro que tenemos dificultades, pero la diferencia es que el Señor nos ayuda a vencer las dificultades. Así que eche mano a la fe, eche mano a todo aquello que el Señor le ha dicho y podrá ver las obras del reino, porque otros van a ser bendecidos a través de la palabra suya, a través del testimonio que usted le cuenta, van a ser bendecidos. Porque estamos en los últimos días y cuando hay dificultades, usted puede alzar la cabeza y ver que la redención del Señor se acerca. Así que confiados en el Señor nomás. ¿Cómo opera la fe en el Señor? La fe se opera cuando usted cree completamente a lo que el Señor dice, con confianza absoluta. Alguien puede tener mucha confianza en su esposa o su esposo y eso está bien, porque el Señor nos ha dado una buena esposa y a las hermanas también le ha dado unos buenos esposos, así que tiene que haber confianza. Y es bueno tener confianza, pero en Dios debemos tener una confianza mucho más grande, porque Dios es perfecto, Él es Dios poderoso. Así que la fe opera con confianza absoluta en el Señor, no dudando nada, no hay ninguna duda. Y si viene la duda, hay que expulsar la duda del corazón, no dudando nada, con plena certidumbre de fe, creer en Cristo y creerle a Cristo. Este es el planteamiento nuestro. ¿Creemos en Cristo? Sí, creemos en Cristo, pero le cree lo que Jesús dijo. Por ahí está el asunto, creerle a Dios. Amén. Así que, hermanos, avancemos en eso. Nuestra certeza no se afianza en algo incierto, se afianza en la palabra de Dios, se afianza en la realidad del Dios Todopoderoso. Nuestra fe no se afianza en las emociones son pasajeras, vienen, nos sentimos muy felices y luego quizás estemos deprimidos. La fe se afianza en la Escritura, se afianza en el Dios Todopoderoso, lo que Dios dijo escrito está. Eso es real, eso es verdadero, así que por tanto hay que echar mano a la fe en todas las dificultades. Y ahora vamos avanzando en el tema. ¿Por qué le he hablado de la fe? Porque el texto dice: cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes
pueda tener un corazón pecaminoso e incrédulo, que se aparte del Dios viviente, de ninguna manera. No se aparte del Señor, no tenga un corazón incrédulo. Afirme esta fe que le ha conectado con Dios. Afirme esta fe que le ha sostenido. Afirme esta fe que le hace ser amigo del Señor. Porque el Señor dijo, yo ya no le voy a llamar más discípulos, ahora le voy a llamar amigos. Amigo de Dios por la fe, porque he creído en el Dios Todopoderoso. Así que cuando dudamos de la palabra del Señor, de alguna manera estamos diciendo que Dios es mentiroso. De ninguna manera. Dice la Biblia que Dios es veraz, es verdadero. Aunque todo hombre sea mentiroso, Dios es veraz, Dios es verdadero. Entonces, como les decía, nuestra preocupación como pastores, como hermanos, es que ustedes estén fortalecidos. Siempre estoy preocupado en eso, que ustedes despierten cada día alabando al Señor. Den gracias al Señor por todo lo que Dios le ha dado. Si hay cosas que ustedes han visto en su vida, denle gracias al Señor. Vivan para el Señor. Si ustedes ven que están sanos, denle gracias al Señor por ello. Glorifiquen al Dios del cielo porque les ha sostenido. Otros están enfermos, ustedes están sanos, glorifiquen al Señor. Si está enfermo, dele gracias al Señor porque el Señor tiene control de esta enfermedad. Tiene control de todas las cosas. Él es nuestro Dios. Y aún más allá de la muerte, el Señor nos seguirá conduciendo, estará con nosotros siempre. Así que eso es grande. Dele gracias al Señor por todo, porque así dice Dios, dice la palabra de Dios. La idea es que el cristiano se consolide en la madurez. Esa es la idea, para no retroceder. Un corazón que no tenga un corazón pecaminoso, lleno de pecado, cuando el pecado empieza otra vez a abundar al corazón y el viejo hombre empieza otra vez a resucitar. Eso está mal. Dejen que el Señor siga trabajando ahí en su corazón para que no venga otra vez el viejo hombre y se adueñe de ahí, o la vieja mujer y se adueñe de la realidad suya. Usted de Dios, usted de Cristo, avance con Cristo. No permita que tener otra vez un corazón pecaminoso y se llene de incredulidad y terriblemente se aparte del Dios viviente. Esa sería una peor tragedia para usted, para sus hijos, para sus hijas, para toda su familia, para sus padres. El apartarse del Señor es una tragedia, eso es pérdida total. Por tanto, no se aparte del Señor. Y el diablo sabe más que usted. El diablo tiene miles de años aquí en esta tierra y conoce bien al hombre, por eso sabe dónde presentarle la tentación, dónde seducirlo. No se deje seducir por el diablo, ni por el mundo, ni por usted mismo, por su capacidad de pensar tonteras. Por tanto, avance hacia adelante y no se aleje del Señor. No permita que el diablo le robe esta fe que el Señor le dio. Así que avancemos. El texto es una advertencia para que nadie se aparte de la fe en el Señor. Vuelvo a leer el texto. No se aparten del Señor. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso, incrédulo y se aparte del Dios viviente. Es una advertencia esto de parte de Dios para que nadie se aparte de la fe en el Señor. Que ninguno se aparte del Dios vivo. Apartarse es desertar, es deserción, es rebelión, abandono, separarse, apostasía. Los hermanos antes le llamaban apostasía cuando alguien se quedaba atrás, cuando alguien ya no quería avanzar, ese es un apóstata, se quedaba afuera y todos los demás seguían avanzando. Ahora hacemos un esfuerzo de llegar al hermano, de insistirle. A veces hasta caemos mal por la insistencia, pero el Señor nunca cae mal en decirle, vuélvase hermano al Señor, vuélvase a Cristo, abrácese a Cristo, porque ahora en estos días difíciles más que nunca necesita al Señor. Así que avance hacia adelante, el Señor les bendiga. Hay que cuidar el corazón en todo esto. Ya hablamos de la fe, hablamos de que hay que avanzar hacia la madurez espiritual. Cuide el corazón del Señor, sobre toda cosa guardada. Guarde su corazón. El corazón es esa parte sensitiva, esa parte de las sensaciones que están sintiendo ahí en su corazón.
y en la Biblia se ve que tenía que ver incluso con los pensamientos del corazón. Así que cuide ese espíritu suyo, esa alma, todo lo interior que hay que tenga que ver con la espiritualidad, cuide todo eso, cuide su corazón, porque sobre toda cosa guardada, dice la Biblia, cuide su corazón. Entonces hay que dejar de tolerar el pecado ahí en el corazón. ¿Cómo podemos avanzar en esto? Porque hay pasos y pasitos que se van dando y eso va haciendo que la persona vaya avanzando hacia la apostasía o vaya avanzando hacia el apartarse del Señor. Cuando empezamos a tolerar el pecado en nuestro corazón, nos empezamos a apartar de Dios, paso a paso. Cuando albergamos odio o resentimiento, empezamos a avanzar paso a paso hacia el pecado, hacia el mal y la separación del Señor. Empezamos a sentir que el corazón se empieza a endurecer para el Señor. Ya no nos da frío ni calor cuando algún hermano está afligido, cuando está alguien enfermo. Y ni siquiera tampoco nos da nada porque hemos dejado de orar. Hay que buscar al Señor con todo el corazón, hermano. Hay que aplicar esta palabra del Señor a su vida espiritual. Así que avanzar hacia adelante. El pecado intencional es rebelión contra Dios y eso nos separa totalmente del Señor. Pero todo eso no es la idea del Señor. El Señor quiere que avancemos hacia la meta porque esa es la voluntad del Señor. Persevere, avance, aplique la fe a todas las instancias de la vida. Si está enfermo, haga oración. Si está afligido, siga orando hasta que el Señor le devuelva el gozo de la salvación en su corazón. Busque al Señor, persevere, avance hacia Cristo. No vaya a ser que por culpa de la pandemia usted vaya a retroceder. No va a ser culpa de la pandemia. Esta pandemia es una fuerza que viene del mismo infierno para estorbarnos. Pero de ninguna manera, usted es responsable de su alma, usted es responsable de su vida, usted es responsable del compromiso que ha tenido con Cristo. Avance hacia adelante, de esto se trata, hermanos. Así que el Señor le bendiga, persevere, avance hacia Cristo, en la voluntad del Señor. Pida perdón por sus pecados. Si ahora mismo siente que usted se ha alejado del Señor, que se ha descuidado en su fe, pida perdón al Señor. Confiésele al Señor sus pecados. Si tiene algo que confesarle a su cónyuge, hágalo. Es necesario buscar al Señor. Igual cuando estamos antes con todos los hermanos aquí en la iglesia, usted también sigue teniendo esa misma responsabilidad. Busque la comunión con sus demás hermanos. No se aísle. Una de las estrategias de Satanás es aislarlo a uno. Y ahí cuando estamos aislados empieza a trabajar ahí en nuestra mente, nos coloca decepción, nos coloca incredulidad y un montón de cosas más. No le siga las artimañas del enemigo. Busque a Dios con todo el corazón. Trate de contactarse con sus hermanos. No se quede afuera porque el Señor le llamó a salvación. Y busque al Señor con todo su corazón. Perdone a aquellas personas que le han herido también, porque a veces empezamos a tener heridas porque alguien nos hizo algo mal, una injusticia que nos hicieron, y esa injusticia empieza a madurar y empieza a supurar. Entonces son como raíces de amargura que empiezan a enturbiar nuestra relación con el Señor y empiezan a complicar sus sentimientos. Avance en el Señor, pida perdón a aquellas personas que le han ofendido, perdone a aquellos que también le han ofendido a usted y no conserve esas raíces de amargura. Avance hacia el Señor siempre, vuelva hacia el Señor de todo corazón y empiece a avanzar con el Señor si esta es la situación suya. Pero aquellos que son fieles, que avancen con el Señor, sigan avanzando, no se cansen de hacer el bien, porque esa es la voluntad del Señor. Apliquen la fe, apliquen la verdad de la Escritura a todas las circunstancias de la vida. Es necesario buscar a Dios con todo el corazón, con toda la fuerza, porque el Señor está con ustedes. El Señor va como poderoso gigante, el Señor le sostiene, el Señor es su pastor, nada le faltará, el Señor le guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Dios es Dios y no le dejará solo en ningún momento de la vida. Por tanto, avance, hermano. Si está desanimado, busque al Señor, el Señor le volverá
a dar ánimo, fortaleza espiritual. Y si tiene temor, el Señor tiene mucha palabra del Señor que dice, no temas. Alguien dijo que en la Biblia está escrito 365 veces la palabra no temas. Eso indica de que cada día, si tenemos temor, el Señor nos dice, no temas, hermano, avance hacia adelante, busque al Señor y no deje que el enemigo le distraiga en este hermoso camino que un día usted decidió seguir. Ahora tenemos la palabra del Señor. Cada martes tenemos una cita con la palabra del Señor. Es posible que este día haya sido más fuerte, hablando a su corazón, porque es necesario estar despierto todos los días, buscar al Señor con todo el corazón, renovar nuestro compromiso con el Señor y no quedarnos atrás. Estemos determinados a avanzar en el Señor hasta que el Señor nos venga a buscar. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice la palabra del Señor. Así que el Señor le bendiga, estimado hermano. Al Señor sea toda la gloria, toda la honra. Así que ejercite esta fe que el Señor le dio cada día. Ejercitar la fe es atreverse a vivir y funcionar en fe en todas las cosas de la vida. Aplique lo que usted sabe, lo que usted ha aprendido, y ahora aproveche los días martes de seguir empapándose de la palabra del Señor. Hay mucha riqueza ahí espiritual que nuestros hermanos le van a estar transmitiendo a usted a través de la palabra del Señor para que usted la aplique, para que la fe de usted siga regándose y esta fe siga creciendo y usted se siga desarrollando en el Señor. Avanzar en la idea de Dios. Él dice en la palabra del Señor que nosotros no somos de los que retroceden. Así que lo que he dicho respecto a la palabra del Señor sea también un despertar de que usted va a avanzar hacia la meta y que no se va a quedar atrás y nunca se va a transformar en un apóstata, sino una persona fiel que un día va a recibir la palabra del Señor en que le diga, bien, siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Así que avance a la meta, mi hermano, mi hermana. El Señor le bendiga y eche mano a la oración, eche mano a la fe. Y nunca se aparte de la palabra de Dios. Nunca se aparte del Dios viviente que le ha sostenido, le ha fortalecido y está con usted cada día. Y fuera de eso coloca ángeles que acampen ahí, que le ayuden a defenderse en los momentos difíciles. Los ángeles son seres ministradores que le van a ayudar porque Dios los ha destinado con esa misión. Así que somos espirituales, claro que somos espirituales porque tenemos a Dios y tenemos al Espíritu Santo habitando con nosotros y tenemos la palabra viva que bajó del cielo a Cristo mismo, pero también tenemos la palabra escrita que nos habla de nuestro Dios, del Dios Todopoderoso y de nuestro Salvador. Al Señor sea toda la gloria y no se olvide del texto de la palabra del Señor que dice, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo, que se aparte del Dios viviente. Amén. Vamos a orar. Soberano y santo Dios, tú eres nuestro Padre. Te glorificamos, Señor. Te bendecimos. Señor, te ruego que cada hermano que escucha esta palabra sea fortalecido en su fe. Te pedimos, Señor, que les guardes. Aquellos que estén enfermos sean tocados, sean sanados por tu palabra. Oh Dios, queremos ejercitar nuestra fe, Señor, declarando tu palabra, Señor, contra el cáncer, contra toda enfermedad, Señor. Declarando tu palabra contra el COVID, en el nombre de Jesús, que ya quede sin fuerzas. En el nombre de Jesucristo, el Señor, declaro vida. Señor, tu palabra es vida, Señor, sobre la muerte, Señor. Señor, salud contra la enfermedad, en el nombre de Jesús. Dice tu palabra que pondríamos las manos sobre los enfermos y sanarían. Te ruego que estés sanando, que estés quebrantando el poder de las tinieblas y tu palabra sea sobre cada uno de nuestros hermanos, sobre sus hogares. Señor, te ruego que guardes sus vidas, que guardes su fe, Señor, que tú le has dado y, Señor, les sostengas. Señor, y sean fieles hasta el día que tú vengas por ellos. Bendice a mis hermanos
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Bendiciones a cada uno de ustedes. Ustedes, sus familias, sean guardados en el Señor y la presencia del Señor sea notoria todos los días. Que nunca falte la presencia del Señor en su hogar, en su vida. Que nunca falte el tiempo para que usted pueda doblar la rodilla delante del Señor y buscar al Señor. Que nunca falte el tiempo para usted abrir su Biblia y ver qué está diciéndole Dios para este día. El Señor les bendiga y al Señor sea toda la gloria por siempre. Amén.